A continuación, realizaremos un proceso relacionado con la elaboración de gráficas estadísticas desde la hoja de cálculo. Para ello se requiere tener previamente elaborada o elaborar inicialmente una tabla de datos, ya que sin ella es imposible obtener una gráfica estadística. Siempre se debe partir de tener los datos entonces listados de lo que queremos elaborar. Para ello entonces tengo acá una tabla de datos que corresponde a un número de estudiantes determinados que practican algunos tipos de deportes como el fútbol, básquet, voleibol y otras opciones, cada uno con el número de estudiantes que lo practica, para un total de 50 estudiantes. ¿Qué proceso realizaremos entonces para graficar? Inicialmente seleccionamos entonces los datos a graficar. Atención que no se debe incluir el valor total porque lo que necesitamos es representar cada uno de los deportes y la cantidad de personas que lo practican, así que el valor total no lo debemos incluir. Después de haber seleccionado, vamos a el menú Insertar de nuestra hoja de cálculo y en la parte superior central encontramos la barra donde están los tipos de gráficos que podemos utilizar. Acá en esta pestaña encontramos entonces las diferentes categorías, las usadas recientemente y todas las categorías o tipos de gráficos. Si nos damos cuenta hay una gran cantidad de opciones que ya cada uno pues irá analizando, irá interpretando la más adecuada, la que más le convenga según el tipo de datos que se va a representar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar algunas de esas opciones, las más comunes. Empezaremos como las más comunes. Vamos para ello entonces a las diferentes categorías. Acá encontramos entonces la gráfica mencionada, las gráficas de columnas, que puede ser en 2 dimensiones o en tercera dimensión, cuya diferencia lógicamente se evidencia en que aparece el eje Z de nuestra gráfica y por eso se ve la profundidad. Cuando se ubican los datos de manera horizontal, como en este caso, entonces hablaríamos de una gráfica ya no de columnas, sino de barras, aunque la forma de interpretarlas es similar a una gráfica de columnas. Seleccionamos entonces la opción más sencilla de ellas, que es la gráfica de columnas en 2 dimensiones. Entonces, mirando los datos de la tabla, se puede observar que están seleccionados y esos son los datos que están graficados en este momento. Los datos de la tabla, si los modificamos cuando hemos realizado la gráfica y aún está seleccionada, como en este caso, que indica los puntos, indica que se está seleccionando la gráfica. Si yo cambio algún dato, voy a cambiar de manera intencional este último número, que si se dan cuenta es el valor más pequeño, que estaba inicialmente un valor de 5, que corresponde a esta barra, esta columna con valor 5. Digamos que por accidente o intencionalmente coloco un número 1, ya no sería 5, sino el valor sería 15, nos damos cuenta que automáticamente se cambia el valor de la gráfica. Entonces, cuando queramos cambiar los valores de una o las dimensiones de una de las barras o columnas, lo que tenemos que hacer es modificar la tabla de datos y automáticamente se cambiaría la gráfica. También aparece de manera tentativa un título que podemos cambiar dando doble clic según lo que queramos nosotros, como queramos llamarla. Entonces vamos a cambiarla por ejemplo, por práctica deportiva. ¿Sí? Entonces la cambiamos dependiendo de lo pertinente que consideremos que sea. También es útil hacer que sobre cada una de las columnas aparezcan los valores, aunque los valores acá, digamos que si no estamos mirando la tabla de datos, ¿cómo interpretaríamos los valores en este caso? Mirando la altura que tiene cada una de las columnas. En este caso el valor sabemos que es 20 porque llega exactamente hasta ese valor. Esta sería de 15, esta sería de 10 y esta sería de 5. Es fácil interpretar por la regleta que tenemos, pero para hacerlo más evidente, nos ubicamos sobre alguna de las columnas, damos clic sobre el botón derecho del mouse y agregamos la opción que dice agregar etiqueta de datos.
esa opción, cuando la activamos, nos permite que los valores estén ubicados sobre cada una de las columnas, que son los mismos valores que aparecen en la tabla de datos. Esa opción es muy útil porque no siempre vamos a contar con la tabla de manera visible, entonces obviamente se necesita que sea cada vez más clara la información que aparece registrada. Otra opción que debemos tener en cuenta en la edición de una gráfica es los colores de fondo, las tonalidades, que nosotros podemos ir ajustándosela de manera que sea cada vez más clara y más llamativa y más bonita la información que está ahí representada. Por ejemplo, queremos resaltar el valor más alto, que en este caso es el número 20, que corresponde a la cantidad de estudiantes que practican ese deporte, que es el fútbol. Si queremos resaltar de manera intencional ese valor, digamos, porque es el más alto, entonces lo que podemos es cambiarle la tonalidad. ¿Cómo hacemos? Damos dos clics sobre esa columna para que quede seleccionada solamente ella, como en este caso. Damos clic con el botón derecho del mouse y vamos a las opciones de relleno que aparecen automáticamente y seleccionamos una tonalidad diferente que nos permitiría diferenciar esa columna en particular, de ya sea la intención, como en este caso, que era resaltar ese valor como el más alto dentro de los que están graficados. También podríamos, si queremos darle un color o una tonalidad a cada una de las columnas, pues repetiríamos el proceso. Dos clics sobre la columna, vamos a la opción de relleno y seleccionamos pues otra tonalidad. Eso dependiendo de nuestra intención. También podemos utilizar los diseños que la misma aplicación, la misma hoja de cálculo nos genera de manera automática. Entonces, cuando damos doble clic sobre la gráfica, nos aparece la barra donde están los diseños automáticos, que hay una gran cantidad. Lo que hacemos simplemente es deslizar con el mouse, el puntero del mouse, sobre las opciones que hay de diseño y ya seleccionaríamos alguna de las que consideremos pertinentes de acuerdo a la información que estamos representando. Entonces, para una gráfica sencilla como esta, algunos de esos diseños previamente elaborados pues serían una salida rápida. Ya teniendo la gráfica, como en este caso, lo que podemos hacer es copiarla, utilizar los botones a las opciones, voy a utilizar la opción para copiar, control C, voy digamos a un documento, Word o algún espacio donde necesite ubicarla, voy a ubicar en un documento nuevo y pego entonces esa gráfica para hacer algún informe, alguna reporte o alguna explicación ya acompañada de texto, pues esa sería la forma de llevar la información desde Microsoft Excel. Otro proceso diferente es cuando nos piden a partir de una gráfica de datos ya elaborada, como en este caso, tengo acá pegados los ejemplos del ejercicio que se les está solicitando realizar. Voy a desplazar esta y voy a dejar en pantalla solamente una gráfica que ya está elaborada como ejemplo, pero nos están solicitando hacer una gráfica similar a esta. Entonces, no puedo simplemente duplicar o obtener la gráfica, esta gráfica sin tener una tabla de datos. Entonces, para ello, tendríamos que interpretar los datos que están presentes en esa gráfica y ubicarlos en forma de tabla de datos en nuestra hoja de cálculo. Entonces, para este caso, ¿cómo empezaríamos? Primero nos ubicamos sobre el eje X, que este sería en este caso, y colocamos, dependiendo de la información que aparezca ahí, el título que consideremos que más se ajusta. Aparece ahí dentro de la información, dice mujeres adultas, hombres adultos, jóvenes y niños. Entonces, en este caso, se supone que es como categorías de alguna población y pues como información adicional de la gráfica nos dice que son unas personas encuestadas, entonces vamos a utilizar ese mismo tipo de título. Entonces, vamos a colocar encuestados como el título de esa categoría y vamos a colocar entonces los diferentes datos que aparecen partiendo desde el eje X, desde la esquina del eje X, que sería este punto, hacia el lado derecho de la gráfica, empezaríamos a sacar los datos. Quiere decir que mujeres
adultas sería el primer el primer dato. Seguiríamos con hombres adultos. Jóvenes sería el tercer dato y la última categoría que sería niños. Eso en el caso de la primera columna, cuya información la estoy sacando de la gráfica de referencia que me están dando. Ahora, cada uno de esas categorías o de esos encuestados, en este caso, tiene un valor, una cantidad. Entonces dice la gráfica que, o me da la información que 35 mujeres adultas, 42 hombres, 53 jóvenes y 45 años, en este caso, son los valores correspondientes a prácticas deportivas, ¿sí? Son las personas que practican deporte según la encuesta que se ha realizado. Entonces, el tipo de información o el título que utilizaría para la columna sería práctica deportiva o, sí, está bien, práctica deportiva. Y de esas prácticas deportivas, entonces a cada una de las categorías le correspondería un valor. ¿Qué decimos entonces? Que mujeres adultas sería 35, hombres 42, jóvenes 53 y niños 45. Atención que esos datos los estoy sacando de la gráfica que me están pidiendo interpretar. Ya con esos datos puedo obtener, debería poder obtener una gráfica entonces similar, elaborada entonces por nosotros mismos. Voy a correr un poco la gráfica y voy a mirar entonces, comparar los resultados. ¿Cuál es el proceso? Recordamos, seleccionamos los datos, vamos al menú insertar y escogemos el tipo de gráfico, que en este caso sabemos que es un gráfico de columnas en 2 dimensiones por la forma que tiene la gráfica. Y automáticamente nos aparece entonces la gráfica inicial a la que vamos haciéndole ajustes. El título de práctica deportiva es el que corresponde, entonces simplemente se lo vamos a dejar, vamos a resaltar nada más con negrilla para darle un toque más llamativo. Están las diferentes barras correspondientes a las categorías, nos faltan los valores, que ya sabemos, damos botón derecho del mouse, la opción agregar etiqueta de datos para que aparezcan los valores, como en el caso de mi gráfica, y el resto de opciones que queramos colocar aparecen automáticamente cuando yo tengo seleccionada la gráfica. Me aparecen algunas opciones para editar. En la parte izquierda, en la parte derecha hay una gran cantidad de opciones que nos va a permitir resaltar o adicionar ciertos datos más o ciertos detalles más a la gráfica elaborada. También recordemos que aparecen las gráficas o los diseños automáticos, que de aquí se puede escoger entonces la que consideremos más pertinente de acuerdo al tipo de gráfica que queremos mostrar o llevar. Entonces, aquí tenemos un diseño muy parecido, está la misma información, entonces, de acuerdo a eso o al diseño que nosotros hayamos seleccionado, ya sabemos que tenemos el producto final, le damos la opción para copiar y vamos a un documento Word donde ubicaríamos la gráfica elaborada y la pegaríamos como resultado final para hacer un informe. Atención, que es importante incluir cierta información cuando vayamos a pegar. En este caso, si nos están pidiendo como evidencia para algún ejercicio, yo preferiría colocar el nombre de la persona que elabora el ejercicio o la persona que está elaborando la gráfica. Eso en el caso de ustedes que necesitan enviar como evidencia y necesitamos tener la certeza de que son ustedes las personas que elaboraron y que la gráfica no fue copiada de algún lugar. Entonces les recomiendo hacer algo como esto, marcar la persona con el nombre de la persona que la elabora y llevarla entonces de esa manera a su documento Word donde van a hacer el respectivo informe. Si nos piden otro tipo de gráfica, en este caso hay un segundo ejemplo de gráfica como esta. Si
notamos, la ubicación de las barras es diferente o de cada una de las secciones es diferente, entonces esa ya no sería una gráfica de columnas, sino un tipo de gráfica de barras. ¿Qué diferencia tiene para la interpretación? Si nos damos cuenta, en este caso tiene dos columnas cada uno de los datos, que en este caso son materias o asignaturas, están mencionadas algunas asignaturas, y de cada asignatura salen dos datos o dos barras. Cada una de las barras representan a periodos académicos. La sección azul corresponde al periodo, el primer periodo, y la sección roja corresponde a un segundo periodo. Esos son los datos que nos piden graficar. Entonces, en este caso, ¿cómo se elaboraría la tabla de datos? Primero, entonces, el eje del que salen las barras sería este, en este caso, por la ubicación de la gráfica. Entonces, de ese eje sacamos la categoría, que en este caso sería asignaturas o materias, para colocarle un título. Colocamos los nombres de las asignaturas, ya sabemos que debemos empezar por la esquina de donde empiezan los valores, que sería esta, o sea que la asignatura de convivencia sería la primera de ellas. Continuamos con religión, tecnología, sociales, español y matemáticas. Esos serían los datos en este caso. Tengo un error por acá que voy a corregir. Ok, ya tendríamos entonces los datos que vamos a graficar. Ahora, ¿cuántos valores o cuántas barras en este caso corresponden a cada una de las asignaturas? Salen dos barras, quiere decir que deben haber dos columnas, o sea, esta y esta columna, a la cual le vamos a asignar datos. ¿Y cuáles serían los datos o los valores? Pues eso se saca de la gráfica dependiendo de la altura que tiene. En este caso, pues nos está indicando el valor, la misma barra, entonces es más fácil. Miramos entonces la barra azul, ¿a qué dato corresponde? Según la gráfica dice que corresponde a una información que le llaman primer periodo. De esa misma manera lo vamos a llamar. Y la barra roja se llama segundo periodo. Ahora, ya teniendo las columnas, con los datos sacaríamos los valores. Al primer periodo, en el caso de convivencia, miramos entonces, primer periodo es la barra azul, nos dice que tiene un valor de 45 y la barra roja tiene un valor de 50. Eso lo estoy sacando de observar la gráfica de referencia. En el caso de religión, tenemos 35 y 45, tecnología 50 y 50, sociales 45 y 43, español 40 y 28, 40 y 28, y matemáticas tenemos un valor de 46 y 35. Ya teniendo la tabla de datos, sabemos que el proceso sería seleccionar los datos, vamos al menú insertar, buscamos el tipo de gráfica, que en este caso es una gráfica en dos dimensiones, en ubicación horizontal, o sea, sería una gráfica de barras en 2D, y si nos damos cuenta, entonces ya tenemos una gráfica similar que nos muestra la información. ¿Qué nos faltaría? Que aparezcan los valores sobre cada una de las columnas, que se los cambiamos dando botón derecho, agregar etiquetas de datos, para asegurarnos que obtengamos o podamos visibilizar los datos que le corresponde a cada una de los datos. Y adicionalmente, si queremos cambiar las tonalidades para ajustarlo al modelo que tenemos inicialmente, ya sabemos que le damos botón derecho del mouse y seleccionamos el tipo de relleno que queramos para ajustar nuestra gráfica. Y ya el resto sabemos que podemos modificar el título, agrandar o reducir la gráfica seleccionada y buscar las otras especificaciones que se pueden encontrar en el menú, en la barra
o en la sección del borde derecho. También encontramos los diseños automáticos de los cuales podríamos entonces también, a los cuales podríamos recurrir para encontrar alguna opción que se ajuste más al diseño preferido o al que nos están pidiendo. Teniendo claro eso, tengo acá en pantalla las otras opciones de gráficos que ustedes tendrán que realizar. En este caso, entonces, tenemos una gráfica circular con datos que nos da la misma gráfica. Ya sabemos el proceso. Esta que sería una gráfica de líneas. También el proceso entonces sería sacar las categorías, primero una columna de categorías, que en este caso también son asignaturas, estaría acompañada por dos columnas de datos, que sería lo correspondiente a primer y segundo periodo, y los valores que los sacamos observando en la misma gráfica los valores que están ubicados en el ejemplo. Y por último, tenemos esta gráfica que deberán elaborar donde hace referencia a unos equipos, a algunos equipos que practican algún deporte. Están los nombres de los equipos, que serían los que se ubicarían en la primera columna, y ya no son dos los datos que van a estar acompañando, sino que habrá tres columnas de datos que se van a llamar, según lo que está acá, partidos ganados, partidos perdidos y partidos empatados. Los valores correspondientes a cada una de esas categorías sabemos que los sacamos de los valores que están escritos o están impresos en cada una de las columnas correspondientes. Se recomienda entonces al final colocar el título y adicionalmente escribir el nombre de la persona que los está elaborando cuando van a pegarlo al documento Word que deben enviar como evidencia.